Paren el mundo, que me quiero bajar. Esa es la sensación que muchos tenemos al conocer cosas perturbadoras como las tratadas en nuestra serie de tops, hechos que estabas mejor sin conocer. El presente video pretende ir un paso más allá. Plantea un viaje hipotético al futuro dentro de solo 100 años. Pero no un viaje basado en la imaginación, sino una hipótesis científica realista basada en el presente y en las tendencias que hoy se están formando, las cuales auguran que en un siglo quienes estén vivos verán en su día a día hechos que hoy nos parecerían increíblemente perturbadores. Hechos que quizá nosotros que estamos vivos hoy agradeceríamos no tener que vivirlos o verlos jamás. Prepárate muy bien porque, a juzgar por la dirección que está tomando el mundo, estos son 7 hechos perturbadores que serán realidad dentro de 100 años. Número 7. Where you are forced to maim, murder, and rape your loved ones, all outside of your control. And you must do it again, and again, and again. Según expertos en inteligencia artificial, es probable que en un futuro cercano las IAs alcancen o incluso superen la inteligencia humana. Geoffrey Hinton, pionero en el campo de las inteligencias artificiales, ha señalado que para finales de esta década podríamos tener sistemas más inteligentes que los humanos, lo cual es extremadamente preocupante. Ray Kurzweil, ex ingeniero de Google, ni más ni menos, predice que para el año 2029 las IAs igualarán la inteligencia humana y hacia el año 2045 la superarán ampliamente. Con estos avances, es más que probable que en 100 años las IAs sean capaces de replicar de manera indistinguible la apariencia y comportamiento humano en texto, llamadas y videollamadas. La combinación de tecnologías como la generación de imágenes y videos realistas, junto con la capacidad de la IA para comprender y emular emociones y expresiones faciales, hará que las interacciones virtuales sean prácticamente idénticas a las humanas, por lo cual la única forma de garantizar en el futuro que estás hablando con un ser humano será solo de forma presencial. En 100 años, las personas tendrán herramientas extraordinarias para ocultar su aspecto en línea. Habrá inteligencias artificiales que podrán tener conversaciones reales contigo y la realidad en sí misma estará tan desvirtuada que quizá terminemos hablando durante años con un empleado público, un agente de cuentas de toda la vida, nuestra persona de confianza del banco, un operador u operadora, etcétera, que nunca fueron personas reales. Superar la muerte de alguien o el rompimiento con alguien será un proceso difícil y hasta enfermizo, con inteligencias artificiales emulando por video a tu amigo, exnovio, exnovia, familiares difuntos, etc. Número 7. Número 6. Actualmente,
La impresión 3D de armas ha generado preocupaciones significativas debido a la facilidad con la que se pueden fabricar componentes de armas de fuego sin controles adecuados. Y el caso de Luigi Mangione, quien asesinó a un CEO usando una pistola 9 milímetros impresa en su casa, no hizo más que poner el tema en titulares. En Nueva York se ha propuesto un proyecto de ley que obligaría a los residentes a someterse a verificaciones de antecedentes antes de adquirir una impresora 3D capaz de fabricar un arma de fuego. Este proyecto busca prevenir la producción no autorizada de armas en entornos domésticos. Además, informes recientes han destacado la creciente disponibilidad en línea de planos para imprimir armas en 3D, lo que ha llevado a debates legislativos sobre la necesidad de prohibir la posesión o distribución de estas impresoras 3D. Dado el ritmo actual de los avances tecnológicos y las respuestas regulatorias, es plausible que, en un siglo tan solo, la tecnología permita la fabricación doméstica de armas de alto poder sin ningún tipo de regulación y en el más absoluto anonimato, lo cual incrementará dramáticamente la capacidad de fuego de los criminales, aumentará los tiroteos espontáneos en masa y multiplicará la cantidad de muertos por armas de fuego con respecto a la actualidad de forma dramática. Literalmente, quien quiera tener un arma tendrá el arma que quiera, en el momento que quiera y peor, donde quiera, sin que nadie se entere. Por poner un ejemplo, una simple discusión de vecinos puede derivar en que uno de ellos o ambos entren en sus casas y se impriman un arma de alto poder en minutos para ir a dispararle al otro, ya que los tiempos de impresión en ese entonces serán lógicamente muchísimo más rápidos que en la actualidad y los materiales en los que se podrá imprimir serán mucho más variados y baratos. En 100 años, esta tendencia se prevé solo se incrementará. Número 6. Número 5. El ejército de Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos de reclutamiento a través de los videojuegos, reconociendo la habilidad de estos para atraer a una audiencia joven y tecnológicamente competente. Es decir, a una audiencia mayormente adolescente. Desde 2018, y esto es real, se han creado equipos oficiales de eSports en ramas como el Ejército y la Marina de los Estados Unidos, participando en plataformas como Twitch, YouTube, Instagram y Discord, plataformas populares entre los menores de edad. Estos equipos organizan torneos de juegos populares entre los adolescentes, como Fortnite y Valorant, con el objetivo de conectar con potenciales reclutas y mostrarles las oportunidades que ofrece una carrera militar, pero también con el objetivo de llevar un registro de las habilidades de estos adolescentes y su desempeño, sobre todo en combates virtuales. Aunque el reclutamiento formal en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos requiere que los candidatos tengan al menos 17 años, las estrategias de marketing a través de videojuegos y plataformas de streaming a menudo alcanzan a menores de 13 años. Esta práctica ha generado críticas y debates sobre la ética de dirigir contenido militar. Y allí es donde debemos recordar que, en el proceso de selección de operadores de drones, el Ejército de Estados Unidos valora habilidades técnicas y de coordinación que pueden desarrollarse a través de los videojuegos. Repito, esto es real,
porque no en vano el control de la Xbox ha sido implementado en el ejército de los Estados Unidos para el manejo de drones y otros dispositivos para facilitar la transición desde el manejo de un videojuego a una situación de combate real. Si bien para ser operador del sistema de aeronaves no tripuladas, por sus siglas TUAS, se debe tener entre 17 y 34 años, el problema es que es muy difícil de comprobar la edad que tiene el piloto de un dron que lo pilotee desde su casa en un contexto de guerra a control remoto. El aumento de la habilidad de los menores con respecto a los videojuegos hará que en el futuro sean empleados consciente o inconscientemente como pilotos de drones en contextos de enfrentamientos bélicos, pues los mismos no verán diferencia entre participar en una guerra real, matando gente real, o jugar un videojuego. Número 5. Número 4. Ha habido casos de personas que se han sometido a modificaciones corporales extremas, incluyendo la adición de elementos que simulan órganos adicionales. Un ejemplo destacado es el de Anthony Loffredo, conocido como Black Alien, quien ha llevado a cabo múltiples procedimientos para transformar su cuerpo y asemejarse a una entidad extraterrestre. Sus modificaciones incluyen tatuajes, implantes subdérmicos y la amputación de partes de su cuerpo. Aunque estas modificaciones no implican la funcionalidad de órganos adicionales, representan una alteración significativa de la anatomía humana con fines estéticos. Por ello, el artista australiano Stellark es reconocido por sus innovadoras performances que exploran la intersección entre el cuerpo humano y la tecnología. En 2006, Stellark se sometió a un procedimiento quirúrgico para implantarse una oreja en el antebrazo izquierdo. Esta oreja, fabricada con material biocompatible, fue diseñada para integrarse completamente en su cuerpo, permitiendo que los tejidos crecieran alrededor de ella. Stellark planeaba incorporar un micrófono en miniatura conectado a Internet con la intención de que personas de todo el mundo pudieran escuchar a través de esta oreja lo que él percibía. Dejando de lado los casos de las personas transgénero que se implantan o construyen nuevos órganos sexuales debido a cuestiones vinculadas a su percepción de género, existen muchos casos de personas que se efectúan implantes que no cumplen ninguna función conocida. Son implantes por puro capricho, por motivos estéticos. Así que imagínate cómo será en 100 años. Hoy la gente discute el género y la ideología de género. En 100 años se podrá discutir si una persona con grandes o múltiples implantes y múltiples modificaciones sigue siendo realmente humana. Número 4. Número 3. Lo creas o no, algunos movimientos de izquierda progresista han argumentado que la madurez sexual y la capacidad de consentimiento deberían ser determinadas por la capacidad mental de una persona y no necesariamente por la edad. Existe una pequeña pero extremadamente controversial cantidad de grupos que intentan legitimar la pedofilia a través de la reducción de la edad de consentimiento, siendo el grupo más famoso la infame NAMBLA. Las leyes internacionales, como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño,
buscan erradicar la explotación de menores y no permiten estos movimientos como NAMBLA, lo cual no impidió que algunos grupos o individuos hayan propuesto reducir la edad de consentimiento basándose en argumentos sobre la sexualidad y la madurez temprana en contextos. Por ejemplo, en los años 70 hubo discusiones más amplias sobre la edad de consentimiento en algunos movimientos izquierdistas y de revolución sexual, aunque incluso entonces las propuestas estaban lejos de convertirse en normativas generalizadas. Pero los tiempos vienen cambiando y conductas sexuales que en el pasado se consideraban aberrantes, hoy cada vez son vistas con mayor normalidad. Algunas actividades que eran llamadas parafilias hace tan solo unas cuantas décadas, hoy son vistas como simples opciones sexuales. Incluso la zoofilia y la necrofilia han sido propuestas para su legalización en algunos países europeos. Los grupos de presión siguen insistiendo en que se llegue más y más lejos a medida que la edad de iniciación de los adolescentes desciende cada vez más y estos son expuestos a una mayor sexualización, por lo cual seguramente en 100 años, por indigesto que suene, el concepto de edad de consentimiento ya no exista. Existirá probablemente una especie de licencia de consentimiento sexual, la cual será otorgada a quien demuestre tener una cierta capacidad mental de elección independientemente de su edad, lo cual será extremadamente perturbador y permitirá que niños particularmente maduros, sobre todo en lo emocional, formen parejas de forma legal con adultos, cosa que, de hecho, ya hoy sucede en algunos países islámicos. Número 3. Número 2. La compra y venta de órganos humanos está prohibida en la mayoría de los países debido a consideraciones éticas, legales y obviamente de salud pública. Sin embargo, algunos países han implementado sistemas que permiten compensaciones económicas a los donantes vivos para incentivar la donación y reducir la escasez de órganos disponibles para trasplante, y la tendencia sobre esto parece incrementarse. En Irán se ha establecido un sistema legal para la compra y venta de riñones entre ciudadanos, con el objetivo de eliminar el mercado negro y garantizar la disponibilidad de órganos para trasplantes. Este modelo ha sido objeto de debate internacional debido a sus implicaciones éticas y sociales, pero es plenamente funcional pese a que se denuncian casos de personas que arriesgan su vida tan solo para sobrevivir en las duras condiciones de Irán, vendiendo un riñón o parte de su hígado. En otros países, como Australia y Singapur, se han permitido compensaciones económicas a los donantes vivos, aunque estas prácticas están estrictamente reguladas para evitar la explotación y garantizar la voluntariedad de la donación meta, que no siempre se cumple. Es más que probable que en 100 años esta práctica sea legalizada en algunos o muchos países, y esto sería suficiente para que los ciudadanos más pudientes acudan a conseguir sus órganos, tal como sucede hoy día con el tema del vientre subrogado, que es ilegal en la mayor parte del mundo, pero que igual se emplea mediante viajes desde el primer mundo a países como la India. En 100 años seguramente habrá mercados en línea, como podría ser hoy día Mercado Libre, en los cuales personas en extrema necesidad subastarán sus propios órganos al mejor postor. Lo más perturbador es que si sumamos esto al derecho a la muerte asistida, que ya es legal hoy día en algunos países europeos,
las personas podrán vender órganos vitales para que sus familias se beneficien, lo cual nos lleva al puesto número 1. Número 1. Alain Koch, un francés con una enfermedad incurable, planeó transmitir en vivo sus últimos días a través de Facebook, con la intención de monetizar el contenido y ayudar así a sus seres queridos económicamente. Sin embargo, Facebook impidió la transmisión, citando sus políticas contra el contenido que promueve actividades peligrosas. Se han reportado casos de individuos que transmiten en vivo suicidios o intentos de suicidio a través de plataformas como Facebook Live. Estos eventos han generado preocupación por el impacto en los espectadores y la responsabilidad de las plataformas en la moderación de contenido, y el incómodo tema del cual nadie habla es que muchas de estas transmisiones obtuvieron monetización hasta el momento de ser suspendidas. A medida que la eutanasia y la autoeliminación, por no usar cierta palabra, llegan a ser legales en más y más países, el derecho a decidir el final propio entra en conflicto más y más con la libertad. La tendencia es que en un futuro esto dejará de ser un dilema ético y moral, y seguramente el equivalente a las redes sociales de ese entonces no solo permitan transmitir la muerte propia, sino incluso monetizarla. Lo que es más, la acumulación de derechos sobre el propio cuerpo permitirá que una persona pueda hacerse a sí misma o permitir que le hagan prácticamente lo que sea. Muchos verán en su propia muerte una salida económica para el resto de su familia. Y sin padecer de ninguna enfermedad, se someterán quizá a la transmisión de alguna forma pintoresca o dolorosa de morir en vivo para asegurar el bienestar económico de sus familias. Lo más perturbador de esto es que seguramente, como en toda producción de contenidos, los reality basados en la muerte serán abundantes y la competencia será feroz, por lo cual se verán auténticas atrocidades en el afán de captar la atención del público, el cual se irá insensibilizando cada vez más, haciendo escenas que hoy nos causarían auténtico horror sobre el futuro que nos espera. Y algunos de tus hijos lo van a ver. Número 1. Where you are forced to maim, murder, and rape your loved ones, all outside of your control. And you must do it again, and again, and again. Si el video te gustó, apreciaría mucho que por favor le dieras pulgar arriba y lo compartieras con una persona interesada. Te pido que comentes algo. A veces, la mejor parte del video es esa, tu comentario. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.